Hola, hoy nos metemos de lleno en un análisis reciente de Jesús Navarrete sobre el Dow Jones 30, específicamente sus comentarios de mediados de septiembre de 2025. Tenemos extractos de sus reflexiones, de sus análisis técnicos. Y bueno, la idea es entender su punto de vista, que tiene una tensión muy marcada, ¿no? Señales técnicas que parecen muy alcistas, pero chocando con una visión macroeconómica bastante pesimista. Vamos a ver. Exacto, justo eso. Navarrete destaca máximos históricos en el índice, que superó los 46.400 puntos. Él lo llama un escalonamiento. Así describe esa subida por etapas a nuevos récords. Pero, y este es el gran pero, lo enmarca en lo que él considera un deterioro económico y dice acelerado. Y parece que confía bastante en sus herramientas, ¿verdad? O al menos en una en particular, su calculador Milton, que daba señales muy alcistas al principio. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, jugó un papel importante, al menos inicialmente. Justo antes de decisiones clave de la Reserva Federal, este indicador, que parece combinar distintas variables, ¿no? Mostraba probabilidades alcistas altísimas. Imagínate, hasta del 98%. 98%. Pero, a ver, esa confianza técnica choca de frente con su pesimismo macro, que era lo que le preocupaba en el fondo, más allá de los gráficos. Aquí es donde se pone interesante la cosa, esa dualidad. Porque a pesar de esas señales técnicas tan fuertes, Navarrete expresaba una desconfianza macro profunda. Señalaba, por ejemplo, caída en ofertas de empleo, presiones por aranceles, la acumulación de oro por bancos centrales, que él ve como una señal de alerta, e incluso llegó a poner en duda las cifras oficiales de inflación. O sea, veía un panorama fundamental negativo. Entendido. Un choque claro. ¿Y esa tensión cómo se vio en el mercado? Sobre todo alrededor del 17 de septiembre, que fue el día de la decisión de tasas de la Fed. Ese día fue crucial. El mercado primero reaccionó al alza, justo después del anuncio de la Fed, pero luego, ¡pum!, se dio la vuelta de forma muy brusca. Cayó más de 500 puntos desde el máximo del día. Navarrete lo interpretó como un clásico: compra el rumor, vende la noticia. Pero espera un momento. Si el mercado se dio esa vuelta tan fuerte, y su calculador Milton seguía marcando, como dijiste, 98% de probabilidad alcista para el día siguiente, eso suena a contradicción total, ¿no? ¿O es que Navarrete dijo, mi intuición vale más que mi algoritmo ahora? Es una excelente pregunta y toca el punto central de su análisis en ese momento. Lo fascinante es cómo, justo ahí, priorizó otros factores por encima del dato puro del Milton. Primero, la propia reacción violenta a la baja. Eso fue una señal de alerta enorme para él. Segundo, interpretó que había cautela en el discurso del presidente de la Fed. No lo vio tan optimista. Y tercero, y esto es clave, recurrió a patrones históricos. Comparó la situación con picos como el de 2008, sugiriendo que a veces, en mercados muy sobrecomprados, los recortes de tasas no impulsan más subidas, sino que preceden caídas importantes. O sea que, en esa encrucijada, la historia y su lectura del momento pesaron más que el número del algoritmo. Precisamente. Y de hecho, su indicador terminó por reflejar ese cambio de sentimiento poco después. La probabilidad alcista del Milton bajó, ¿sabes? Del 98% al 68% y luego al 64% en los días siguientes. Navarrete interpretó esto como un agotamiento de la tendencia alcista y lo conectó con otras señales técnicas como rangos de mercado más estrechos, indicadores como las parabólicas entrando en zona de riesgo, esas cosas. Y más allá de lo técnico inmediato, sus advertencias macroeconómicas se volvieron todavía más fuertes, casi como un llamado a ir contra la corriente, ¿no? Sí, totalmente. Ahí ya va más allá del análisis técnico de corto plazo. Advierte sobre la fragilidad del mercado por la sobrecompra extrema. Dice que es muy vulnerable a cualquier noticia negativa, pero articula una visión francamente sombría del panorama general. Habla, por ejemplo, y esto es fuerte, del riesgo de un buy-in bancario. Bail-in. A ver, acláranos eso. ¿En qué se diferencia del bailout que vimos más en 2008? Claro, un bailout como el de 2008 es un rescate con dinero público del gobierno a un banco. Un bail-in, en cambio, significa que el propio banco usaría fondos de sus acreedores y potencialmente de depositantes con saldos por encima del límite asegurado por el FDIC, ese seguro de $250,000 por cuenta, para recapitalizarse él mismo. Navarrete sugiere que la alta deuda del gobierno podría ser más probable un bail-in esta vez.
Es su hipótesis. Esa es una perspectiva bastante alarmante. Y entiendo que eso lo llevó a tomar una posición muy clara en el mercado. Correcto. Él menciona tener cerca del 75% de su portafolio en posiciones cortas, o sea, apostando a la baja. Y recuerda que tuvo una postura similar en 2008. Además, y aquí solo reportamos su visión expresada, vincula directamente su pesimismo a lo que él percibe como caos político y un liderazgo errático en Estados Unidos. Cita comentarios específicos del presidente sobre salud y economía que él considera preocupantes. Y también baja esas preocupaciones a cosas muy concretas, a sectores y costos de vida, ¿cierto? Exacto. Señala estrés en sectores clave como la automotriz, que dice está afectado por tarifas. También habla del aumento del costo de vida para la gente común, mencionando ejemplos como el precio de los mangos o del café. Y finalmente, advierte sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, el riesgo que eso podría implicar para pagos futuros como las jubilaciones. En resumen, su análisis es una mezcla compleja. Datos técnicos, sentimiento de mercado, paralelos históricos y una crítica macroeconómica y política muy fuerte que lo lleva a ser bajista, incluso con el índice rompiendo récords. Exactamente. El caso de Navarrete es un estudio fascinante sobre ese dilema constante entre señales técnicas que pueden parecer, bueno, eufóricas y una lectura fundamental y contextual que genera una preocupación muy profunda. Nos deja pensando mucho en la importancia de cuestionar las narrativas dominantes, ¿no? Incluso cuando las herramientas técnicas parecen ir en una dirección, y sobre si los mercados pueden realmente sostenerse en niveles tan extremos de sobrecompra en medio de tanta incertidumbre económica y política, según su visión. Y bueno, aquí queda una pregunta clave para la reflexión, inspirada un poco en el propio énfasis de Navarrete, en la historia y en pensar diferente. En un entorno tan complejo como el que describe, ¿qué tanto peso deberíamos darle a esos patrones históricos y a las señales de alerta macroeconómicas? Incluso cuando los indicadores técnicos más inmediatos, pues, todavía parecen mostrar fortaleza. Es la gran pregunta.